Amados amigos, hermanos, ¿cómo están ustedes? Que Dios les bendiga. Vamos a ir en este momento con el capítulo número 20 del libro de Apocalipsis. Para empezar el capítulo número 20, recordemos un poco lo que había sido la última parte del capítulo número 19. Y el capítulo 19 de los versos 11 hasta el término, que es el versículo número 21, se refiere al jinete del caballo blanco y que claramente vimos en el capítulo anterior que era Jesucristo, es quien es el jinete ahí de este caballo blanco, y hay una adoración en el cielo, alabanzas hacia el Cordero de Dios. Ahí vemos todo lo que significa también la boda del Cordero. Bueno, y ahí ya es como el preludio, la preparación de lo que va a ser la instauración del milenio, de los 1000 años que Jesucristo va a reinar aquí en la tierra juntamente con nosotros. Así que vamos a analizar todo esto, cómo va a ser el milenio, quiénes van a estar en el milenio, cuál va a ser nuestra función, nuestro rol. Todo eso lo vamos a ver en este capítulo. Vamos entonces, el primer versículo dice acá del capítulo 20: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo Satanás, y lo ató por 1000 años. Refirámonos un poco a la serpiente antigua. Y la serpiente antigua es nombrada aquí en Génesis capítulo número 3 versículo número 1, cuando nos habla y dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Entonces ahí, bueno, la serpiente, ¿cierto?, que se refiere acá fue la que tentó a la mujer, y bueno, posteriormente también el hombre cayó producto de lo que fue esta tentación, la desobediencia. Génesis capítulo 3 versículo número 1. Pero ahora esa misma serpiente astuta, no le bastó su astucia en esta ocasión, porque el Señor, ya con todos los acontecimientos históricos y proféticos, iba a tener un fiel cumplimiento, y así es que lo va a tener esto de Apocalipsis capítulo 20, cuando se nos señala de este ángel que no se nos da el nombre, si es Gabriel, si es Miguel, si es alguno de aquellos que nombra la Biblia. No nos da mayor indicio, pero sí tiene que ser un ángel comisionado para eso, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Entonces, la llave del abismo y todo eso, el Señor siempre tiene el control. Y la gran cadena que va a ser colocada, y va a ser prendido este dragón, como lo vemos acá en Apocalipsis, que a Satanás se le menciona como el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces aquí se da a entender también este principio, que el diablo no es igual a Dios, no es que sea sinónimo o antónimo. O sea, claramente el Señor es Rey de Reyes, Señor de Señores, Él es eterno, es todopoderoso, y que a Satanás se le permite un poder temporal, pero Dios es mucho más poderoso que los poderes de las tinieblas. Entonces aquí vemos que Él es atado, y en esos 1000 años él va a ser encadenado ahí, con esa cadena en la cual lo va a tener inmóvil. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Dice el versículo 3: y Satanás fue arrojado al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Por 1000 años entonces él no va a poder hacer nada, va a estar encadenado. Ahora, 1000 años pareciera mucho tiempo en comparación a los días que nosotros vivimos, pero créanme que la vida pasa tan rápido. De hecho, la palabra nos dice que 1000 años para el Señor es como un día, porque en su eternidad, en todo lo que Él es, esto va a tener un cumplimiento. Y así como está
también establecido el encierro de este dragón, de la serpiente antigua, de Satanás, el diablo, ¿cierto? Que va a ser encerrado por 1000 años. Dice, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. O sea, va a ser un poco tiempo, no va a ser mucho, va a ser desatado. Eso lo vamos a ver más adelante, qué es lo que va a pasar, ¿ya? Sigamos con el versículo número 4. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Cuando se nos habla aquí acerca de los tronos y sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar, bueno, hay diferentes eh, pensamientos, hipótesis con respecto a esto. Algunos piensan que son de las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Van a ser algunas personas escogidos. Otros literalmente piensan que son los patriarcas, ¿cierto? Que aparecen en el Antiguo Testamento, más los discípulos del Señor, los apóstoles. ¿Ah? Bueno, eso no tenemos una claridad, sería una presunción empezar a ver quiénes podrían ser. En algún momento los vamos a conocer. Entonces dice, recibieron facultad para juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y aquí es una señal de esperanza. Las almas de los decapitados, decapitados también podemos definirlos como ejecutados, como muertos por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, aquellos mártires, ¿eh? Que, bueno, aquí vamos a ver y dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces aquí hay algo muy importante que entender, porque estas personas, ya estos mártires, estos que fueron decapitados, ejecutados por causa del testimonio, se refieren a los que han pasado ahí la gran tribulación, no se refiere a los que han sido, me voy a incluir también, hemos sido arrebatados, ¿cierto? Y estamos con el Señor, sino que se refiere a aquellos que pasaron la gran tribulación, a aquellas nuevas eh, oportunidad que da el Señor, y ahí esas personas que para poder ser salvados le costó su vida, no postrarse al anticristo, no adorarle. Ahí vemos anteriormente todo lo que significó todas esas torturas, todos esos tormentos para aquellas personas que no querían marcarse con la marca de la bestia. Entonces, aquí nosotros vemos que esas personas, dice que se van a unir y vinieron y reinaron también y no recibieron la marca de la bestia ni en sus manos. ¿Ah? Entonces, cuando entendemos todo esto, que hay un grupo de estas personas, obviamente también hay un grupo mayor que es el que fue también antes de la gran tribulación y que ascendimos con el Señor y que estamos con Él eh, y vamos a venir con el Señor posteriormente cuando aparezcan estos 1000 años. ¿Ya? Ahí vamos a desglosar un poquito más adelante algunas consideraciones también que hay que mencionar con respecto a esto. ¿Ah? Y aquí se nos habla claramente de 1000 años con el Señor. Ahora sigamos avanzando para que podamos entender. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Atención con este versículo. ¿Eh? La segunda muerte no tiene eh, eh, la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Este versículo es muy clave. ¿Eh? Aquí hay un grupo que estás tú y estoy yo. Bueno, espero que tú estés, recibe al Señor con todo tu corazón, con toda tu
tu ser, ámale con toda tu fuerza. Y en algún momento, cuando suene esa trompeta, cuando dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado, ¿cierto?, seremos arrebatados con Él. Bueno, ahí se refiere a la primera resurrección. Entonces, aquí se nos habla de que cuando vengamos con el Señor Jesucristo y se establezca después de los 7 años que hay aquí en esta tierra con respecto al anticristo, entonces viene el milenio del Señor. Y ese grupo de personas, las cuales estás tú, estoy yo, no vamos a tener muerte. La muerte segunda no nos tocará. O sea, vamos a reinar con el Señor. Ya nuestro cuerpo va a ser un cuerpo glorificado, que ascendió con el Señor y que después desciende con Él a esta tierra. Y vamos a tener también facultades, vamos a tener también muchas cosas especiales para ejercer ese reinado y sacerdocio, porque el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes, y durante esos 1000 años estaremos con el Señor. Ya nosotros no seremos muertos, ¿ah? La muerte ya no nos tocará. Ahora, ese es el grupo primero. Ahora, el segundo grupo, aquel que vino de la gran tribulación, y recordemos que los que se hayan quedado o los que hayan nacido, ¿cierto?, en ese tiempo de la gran tribulación, bueno, esas personas que no se marcaron con la marca de la bestia y que fue muy costoso para ellos, muy, muy costoso, pero de igual manera el Señor también en su misericordia los rescató. Aquellas personas también se van a unir a este milenio, pero ellos claramente la muerte segunda les va a afectar. O sea, ellos van a tener la facultad de procrearse eh, juntamente con las nuevas generaciones. También aquí hay un tercer grupo de gente, porque aquí van a seguir naciendo personas, va a seguir procreándose la tierra. Entonces todas esas personas durante esos 1000 años, no quiere decir que toda la humanidad va a vivir esos 1000 años, ¿ya? Nos referimos al primer grupo, solamente aquellos que estamos y que habremos vuelto con el Señor para reinar, viviremos 1000 años y toda una eternidad. ¿Qué te parece? ¿Ah? Está mi esposa acá, yo le pregunto, ¿qué te parece vivir esos 1000 años? ¿Ah? Y no envejecer, y a mí y todo eso es maravilloso, ¿ah? ¿Cierto? Es tremendo. Y esa es la facultad que nosotros vamos a tener, pero los otros habitantes de la tierra van a tener el proceso de envejecer, el proceso de poder, ¿cierto?, procrear. Nosotros no, nosotros tendremos una asignación especial. Entonces, al ver todo eso es que, bueno, esto va a ser como, de todas maneras no va a ser una victoria total de la muerte, porque nosotros sabemos que el Señor venció a la muerte, y que esas personas que mueran incluso en esa etapa del milenio, si han muerto con la fe en Jesucristo, también van a ser despertados después para una vida eterna. Así que eso tampoco es algo tan complicado, ¿ya? Pero entendiendo aquí lo que nos habla la Escritura, sigamos leyendo todo esto. Dice, entonces, y reinarán con él 1000 años. O sea, reinaremos con el Señor 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y aquí nosotros vemos también, yo me recuerdo mucho las predicaciones del hermano Gigi Ávila, de cuando nos hablaba de Gog y Magog, y cuando hacía referencia a Ezequiel capítulo 38, del versículo 1 al 16, y nos habla acerca de Gog y Magog, ¿cierto? Que son enemigos del Señor, pero que no se van a no van a salir airosos ni triunfantes, sino que ellos ya están condenados, ya están determinados a perder esta guerra. De todas maneras, aquí nos dice que, volviendo un poquito antes, Satanás será suelto entonces después de estos 1000 años para engañar a las naciones. Ahora, nosotros podemos entender, o sea, nos costaría entender, ¿cierto?, con esta mente que tenemos ahora y del tiempo que estamos ahora, y tal vez estudiando este capítulo en este momento, por qué el Señor permite todo eso, después de 1000 años tan maravillosos con el Señor, después de esos 1000 años en los cuales la tierra va a ser
tremendo todo esto que se va a vivir. Porque yo creo que ningún gobierno político que haya existido a través de la historia se va a igualar al gobierno teocrático del Señor. De hecho, nos da a entender, por ejemplo, que un niño podrá estar al lado de un león salvaje, rugiente, y el león no le hará daño, porque va a haber paz. No va a haber temor frente a todo eso. Mira, ¿qué te parece tan maravilloso esto? No va a haber temor a la delincuencia, no va a haber temor a nada de eso, porque el Señor todo lo juzgará. Esos 1000 años va a ser tan maravilloso en muchos aspectos. Los judíos siempre ellos se enorgullecían con el reinado de Salomón, cuando ese Reino Unido que fue el reino de David y Salomón, y ellos después cuando estaban cautivos ansiaban y esperaban retornar a eso glorioso de Salomón. Pero la gloria postrera será mayor que la primera. El reinado aquí de Cristo va a ser mucho más que el de Salomón. Si el de Salomón marcó un hito, marcó una etapa, déjame decirte que el reinado de Cristo sobre la tierra va a ser muy superior. Pero aún en medio de todo eso tan bonito, tan maravilloso, ¿por qué el Señor permite que Satanás sea suelto? Bueno, porque fíjate que el Señor también, Él prueba la fidelidad de sus hijos. Lo vemos ahí en el huerto del Edén, cuando el Señor creó todo para el ser humano, para Adán y para Eva. ¿Y por qué estaba ese árbol ahí? ¿Sabes? No era para tentarlos, no era para hacerlos caer. Era porque el Señor estaba probando la fidelidad. Y eso es lo que el Señor prueba también en nosotros. Nosotros todos los días somos probados en nuestra fidelidad, en las decisiones que tomamos. Hoy día tú puedes tener la determinación de hacer el bien o hacer el mal. Y si tú empiezas a considerar todo lo que el Señor te ha dado, yo te hablo, por ejemplo, por mi caso, yo tengo mi hermosa familia, tengo la asignación que el Señor me dio, un ministerio tan lindo, tan hermoso de ser pastor, no exento de pruebas y dificultades, pero doy gracias al Señor porque es una honra, la mayor de todas, que yo creo que un ser humano puede tener en esta tierra. Y aún con todo eso, sabes que yo también tengo pruebas, también el diablo anda buscando, ¿cierto? Hacer caer a sus hijos, hacer caer a los escogidos. Entonces ahí es donde viene la fidelidad a Dios, es donde Dios prueba también tu fidelidad, donde tu compromiso con Él, si realmente le amas de boca solamente o es tu corazón que está pegado a Él. Y fíjate que es por eso que nosotros podemos entender aquí, después de esos 1000 años tan maravillosos, donde Satanás va a ser suelto y ahí se va a propiciar, ¿cierto? Ya va a tener un desenlace, esta que nos habla en Ezequiel capítulo 38 de Gog y Magog, de esta eh, batalla, ¿cierto? Tan cruel, y el número de los cuales es como la arena del mar, o sea, el ejército que se va a reunir ahí es muy grande. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, se refiere a Jesús, Jerusalén, dice, y de Dios, dice, pero la ciudad amada, pero aquí dice aquí, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. O sea, fuego del cielo desciende. Ellos van a querer nuevamente rebelarse contra Dios, como Satanás lo hizo en alguna ocasión. Pero el Señor es tan corto esto que dice aquí, pero tan lapidario, porque dice, y Dios descendió, hizo descender fuego del cielo y los consumió. Así de simple. O sea, aunque ese ejército y todos esos adversarios se multipliquen, sabes, como la arena del mar, pero el poder del Señor es tan maravilloso, es tan real. Por eso más son los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Si tú pudieras abrir los ojos como Eliseo le hizo abrir a su criado Jesse y pudieras ver en medio de tus aflicciones, de todo lo que tal vez tú piensas que está en tu contra y ves todo lo que está a tu favor, entonces vas a tener una esperanza de gloria, una esperanza tremenda. Versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Y qué terrible es esto en aquel que sucumbió al engaño del diablo.
No sé cuánto en alguna ocasión en esta vida tal vez te has sentido engañado. A lo mejor te vendieron algo y que tú pensabas que era lo genuino, lo verdadero y te sentiste engañado. Y no era lo que tú compraste, no era por lo que tú pagaste. Y fíjate que esa desazón la va a sentir mucha gente que confió en el diablo, que confió en todo eso. ¿Por qué no confía en Jesús? Jesús no es engaño, Jesús es fiel y verdadero, Jesús es todopoderoso, Jesús es real. Y Él no te va a llevar al engaño, Él te va a llevar a la vida victoriosa. El Señor te va a llevar a reinar 1000 años con Él y a estar toda una eternidad con Él también. Entonces dice que el diablo fue lanzado al lago de fuego, aquel que engañaba, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Ya vimos en el capítulo anterior, ¿cierto? Entonces la bestia y el falso profeta, el anticristo y aquella bestia, ¿cierto? Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, esto no va a tener término, esto va a ser por toda una eternidad, aquella condenación para Satanás, la bestia, y también para el falso profeta, el anticristo. El versículo 11, y vi un gran trono, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Esto se refiere al juicio del gran trono blanco. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aquí se refiere a grandes y pequeños, aquellos que a lo mejor tuvieron muchas posesiones, como a lo mejor aquellos que tal vez tuvieron lo básico solamente, aquellos que tuvieron mucha influencia en esta tierra, como tal vez aquel anónimo que habitó, tal vez como un mendigo, como un indigente que en esta tierra, pero dice que todos van a estar de pies y todos en una condición de igualdad ante el Señor, para dar cuenta por sus obras. Dice, y todo esto está escrito en los libros. Todo lo que nosotros hacemos en esta tierra, todo lo que tú haces, se escribe ahí y un día será mostrado todo lo que tú hiciste. Es tan maravilloso esto, entender que cuando una vida ha sido perdonado por el Señor Jesucristo, cuando tú has sido redimido por el Señor Jesús, sabes todas aquellas obras o todo aquello que en algún momento te era contrario. El Señor lo borró con su sangre preciosa y a través del Espíritu Santo el Señor te guiará en obras de verdad y de justicia. Entonces cuando se abran aquellos libros, entonces va a encontrar sobre tu vida aquellas obras dirigidas por el Espíritu Santo, aquellas obras dirigidas en fe, porque la fe sin obras es muerta. Pero cuando nosotros tenemos fe, vamos a ser llevados a la obra del Espíritu Santo. En ese fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, en esas características, en todo eso vamos a ser llevados. Y tus obras claramente van a ser señaladas con esas características. Entonces dice acá que todo está escrito. El versículo 13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Hay mucha gente que ha muerto en el mar. Pescadores, navegaciones, barcos, por mencionarte algunos, el Titanic, ¿cierto? Y tantos otros, gente que pensaban que nunca se iban a hundir. Esa soberbia, ¿cierto?, del Titanic, cuando dice que ni siquiera Dios podía hundir aquello, y se hundió. Y murió mucha gente. Pero el tema acá, ¿cuánta gente habrá muerto salvo? ¿Cuánta gente habrá muerto con la fe en Jesucristo? Si la gente murió con la fe en Jesucristo. Pero aquellos que murieron sin conocerle, sin indiferente total. Entonces dice acá que la muerte, ¿cierto? O sea, el mar entregó a los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos
que había en ellos. Pongan atención a este, dice, porque el mar entregó a los que habían muerto, y también la muerte y el Hades entregaron a los que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. O sea, todos los muertos, ¿cierto?, que entregaron, ¿cierto?, el mar, que entregó la muerte y el Hades, todos esos muertos fueron, ¿cierto?, llevados a un lapso de vida, ¿cierto?, para ser juzgados y para vivir eternamente, algunos para bendición, para vida eterna, y otros para condenación eterna. Aquí entendamos lo siguiente antes de pasar al otro versículo. La muerte es consecuencia del pecado, ¿cierto? Porque la paga del pecado es muerte. Y el pecado, ¿cierto?, cuando se introdujo, trajo la muerte. Lo vemos ahí en el libro de Génesis. Pero a través de Jesucristo nosotros tenemos vida. Entonces nosotros, cuando empezamos a entender que Jesucristo triunfó sobre la muerte. Ahora, ¿qué es lo que significa el Hades? El Hades es el resultado de la muerte, porque todos aquellos muertos, ¿cierto?, eran llevados al Hades. Pero Jesucristo, la palabra del Señor nos habla cuando Él descendió hasta lo más profundo, cuando el Señor fue muerto, ¿cierto?, fue crucificado, y dice que Él descendió, ¿cierto?, para rescatar, para traer de vuelta a todos aquellos que estaban ahí en el Hades. Y sabe Jesucristo, mira qué tremendo es esto, porque Él triunfó sobre la muerte, Él triunfó sobre el Hades. Y todo eso, fíjate que va a tener que siempre devolver y ser direccionado y ser dirigido por el Señor Dios Todopoderoso. Bueno, sigamos leyendo acá. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Porque aquí ya no va a tener más potestad ni la muerte ni el Hades. Porque ya con los 1000 años que habremos reinado con el Señor. Y ya después el gran juicio, recordemos que vienen los 1000 años, después viene lo que es el engaño de Satanás a esta tierra, pero va a ser por poco tiempo, y después, cuando todas las personas vamos a dar cuenta ante el gran trono blanco que es de Dios, donde los libros son abiertos, y donde ahí en esos libros abiertos cada obra de cada persona, ¿cierto?, va a ser señalada. Entonces ahí en medio de todo eso es que la muerte y el Hades, ellos van a ser lanzados al lago de fuego, porque ya lo que va a reinar no va a ser la muerte, sino que la vida eterna, esa vida gloriosa en Dios. La promesa de Dios es el Espíritu Santo. Jesucristo lo señaló cuando estuvo aquí y nos trajo el Evangelio. La promesa de Dios es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que te revela el corazón de Dios. La fe de Jesucristo, ¿cierto?, nos habla acerca del corazón de Dios, y el corazón de Dios no es un corazón para una muerte eterna, sino que es para una vida eterna. Lo que quiere Dios es para ti, es una vida eterna, y es por eso que permite que esté predicándote yo, como tal vez muchas personas te han predicado y te han dicho que hay alguien que te ama, que hay alguien que tiene un mejor destino para ti. No es un destino terrenal, sino que es un destino eterno. Ya la muerte y el Hades no tendrán parte en tu vida. Ya no existirán los cementerios, porque no habrá nadie que enterrar. Ya no existirá todo aquello, ni la funeraria, ni nada de eso que se utiliza el día de hoy para ir a sepultar a un ser querido el cual lloramos. ¿Sabe? Ahí todos vamos a vivir una eternidad abrazados con el Señor, viéndole cara a cara, siendo partícipes de sus designios, de sus propósitos, de todo aquello que es tan maravilloso. Imagínate, amados hermanos. Bueno, nos falta el capítulo 21, el cual nos habla acerca del cielo nuevo y la tierra nueva. Pero con esto que ya estamos viendo, creo que es maravilloso perseverar en la fe y predicar la palabra a todo aquel que lo necesita. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago
de fuego. El que no fue inscrito en el libro de la vida. ¿Sabes cómo te puede inscribir en el libro de la vida? No es por ti mismo. Es el Señor Jesucristo, el que con su sangre bendita escribe tu nombre en aquel libro. Y tú tienes la oportunidad en esta hora, a través de la fe en Jesucristo, de que tu nombre esté inscrito, de que los de tus seres amados estén inscritos. Tú ora por ellos y el Señor los va a tocar. Ayuna por ellos. Ora con clamor al Señor, con lágrimas. Pero sabes, tú vas a ver cómo el Señor tocará aquellas vidas y aquellos corazones. Espero que el Señor te bendiga y te guarde. Espero que a través de esta palabra, más allá de conocimiento escatológico, puedas entender la determinación de tener a Jesucristo en el corazón. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo y Jesucristo está en toda la Biblia. Que Dios les bendiga y nos encontramos en el capítulo número 21.